Hoy vamos a arrancar esa capa superficial y brillante de Hollywood. Vamos a ir mucho más allá del mito que todos conocemos para desentrañar a una de las figuras más enigmáticas del siglo XX. En este análisis nos toca deconstruir a la verdadera Norma Jean. Y de verdad, prepárense, porque vamos a descubrir una complejidad psicológica profundísima y un nivel de activismo sorprendente que honestamente casi siempre han quedado ocultos bajo las luces, el glamour y las portadas de revistas. Es hora de conocer la historia completa. Ok, entremos de lleno en esto, porque aquí nos topamos con la paradoja fundamental y tal vez la más trágica de su vida entera. Por un lado, o sea, para el resto del mundo, ella era la mujer más deseada del planeta, un ícono absoluto e intocable. Pero internamente, era otra historia completamente distinta. Ella experimentaba un vacío abrumador, al punto de verse a sí misma literalmente como un objeto desechable. ¿Cómo es posible que alguien que irradiaba tanta luz frente a las cámaras viviera en una oscuridad tan profunda en privado? Bueno, esta confesión de la mismísima Marilyn nos da una pista enorme. Imagínense el nivel de dolor para decir algo así. Vendí mi alma por 50 centavos. Esta frase ilustra a la perfección ese vacío del que hablábamos. Ella pagó un precio carísimo, casi incalculable por mantener viva una imagen que a duras penas podía soportar. Esta fachada deslumbrante se terminó convirtiendo en una jaula que la alejaba cada vez más de lo que ella realmente quería: hacer arte puro, ganarse el respeto intelectual y simplemente ser tomada en serio como actriz dramática. Y ese miedo constante a estar vacía por dentro no era solo una metáfora, se manifestaba de formas aterradoras. En 1955, ella relató un sueño que parece sacado de una película de terror. Soñó que su gran mentor teatral, Lee Strasberg, y su psicoanalista, a quien llamaba la doctora H., la estaban operando. La abrían y, lo más desgarrador de todo, es que no encontraban nada humano adentro, ni corazón, ni sensibilidad, solo acerrín, como si fuera una vieja muñeca de trapo. Esto nos muestra de manera brutal el terror absoluto que le tenía al rechazo y la presión aplastante de decepcionar a todos los que esperaban algo de ella. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es que su sufrimiento no se quedaba en pesadillas. Las realidades clínicas y los documentos lo confirman, de sobra. Estamos hablando de un historial durísimo, desde un trauma severo por abandono infantil hasta diagnósticos formales de trastorno límite de la personalidad y bipolaridad. Es verdaderamente impactante leer cómo terminó internada en una celda acolchada en la clínica psiquiátrica Payne Whitney. O sea, un episodio real que nos deja ver la magnitud de sus crisis, algo que contrasta radicalmente con esa eterna sonrisa de alfombra roja. Desde la perspectiva del psicoanálisis, los expertos tienen un término muy específico para este estado: la melancolía. Y ojo aquí porque esto es fascinante. Resulta que adoptar este personaje de actriz, o sea, ponerse el traje de Marilyn Monroe, funcionó básicamente como un tratamiento médico temporal para ella. Fue una identidad creada milimétricamente para tapar un sentimiento gigantesco de indignidad. Era un curita sobre una herida muy profunda causada por los abusos y la negligencia que sufrió de niña saltando de un hogar de acogida a otro. Si vemos cómo evolucionó este ícono paso a paso, la trayectoria tiene un sentido dolorosamente lógico. Todo arranca en la soledad de los orfanatos. Luego, en la pubertad, llega este momento clave donde descubre que la mirada de los demás tenía un poder, digamos, vivificante. Le hacía sentir que existía. Más adelante, la devoción absoluta de hombres como su agente, Johnny Hyde, le sirvió de ancla. Ellos le ayudaron a construir este personaje que le dio una razón para seguir adelante, al menos hasta que la maquinaria la convirtió en la mercancía definitiva de Hollywood. Entonces, el punto crucial es entender que Marilyn Monroe fue un invento. Así de simple. Todo su perfil psicológico, su nombre, esa estética inconfundible, todo era un escudo muy frágil contra ese vacío que amenazaba con tragarla. Pero claro, como cualquier escudo sometido a demasiada presión, con los años empezó a agrietarse. Terminó desmoronándose bajo el peso insoportable de lo que la industria exigía y lo que el público devoraba sin piedad. Pero alto ahí, sería un error enorme quedarnos con la idea de que ella fue solo una víctima pasiva. Para nada. Tenía una agencia y una inteligencia brutales. Cuando los grandes estudios la quisieron encasillar con contratos abusivos y forzarla a hacer siempre el papel de la rubia tonta, ¿saben qué hizo? Rompió las reglas. Literalmente, rompió su contrato y fundó su propia compañía en 1954. Se convirtió en la primera mujer desde Mary Pickford en crear su propia productora, una pionera total, enfrentándose a una de las industrias más implacables del mundo.
Y esto ilustra de manera brillante algo de lo que casi nunca se habla: su activismo y su lealtad inquebrantable. Miren los registros, es increíble. Puso en pausa su propia luna de miel para ir a cantar frente a 100.000 soldados en Corea. Apoyó públicamente a su esposo durante la tensa época del macartismo en Estados Unidos. Y mi historia favorita: ayudó a romper barreras raciales. Le prometió al dueño del exclusivísimo y segregado Club Mocambo que ella se sentaría en primera fila todas las noches y contrataban a ella a Fitzgerald. Y lo cumplió. Esto destroza por completo la caricatura de superficialidad que le impusieron, revelando una mujer con convicciones reales y muy fuertes. Todo esto nos lleva a una frase que dijo su último esposo, el dramaturgo Arthur Miller, y que de verdad duele leerla. Él dijo que ella era una poeta intentando recitar sus versos mientras la multitud le arrancaba la ropa. Qué imagen tan potente, ¿verdad? Unifica perfectamente todo lo que hemos analizado hoy. Nos muestra a un intelecto brillante, a un ser humano con una sensibilidad artística genuina que trágicamente terminó siendo devorada viva por el mismo público que decía amarla. Lo cual inevitablemente nos deja con esta pregunta para reflexionar. ¿A quién amamos realmente cuando veneramos a un ícono que fue fabricado a medida? Al entender todo esto, se vuelve vital cuestionar el verdadero costo de la fama extrema. Pero sobre todo, nos invita a reconocer a la persona real, a esa mujer compleja, a veces muy rota, pero excepcionalmente valiente que habitaba debajo de todo el maquillaje. Un caso extraordinario que sin duda nos exige mirar siempre mucho más allá de las apariencias.